decirlo así, dando todo lo que me está viendo reflejado en su vida, de sus antepasados. Entonces, obviamente, lo que trata de hacer esa persona, por lo cual se repite, necesita compensar. Los seres humanos, nuestra alma, el alma de los seres humanos, tiene una necesidad de compensación, ¿no? Porque esto entra en una gran ley, que es el dar y el recibir, para que todo funcione de una manera, que el status quo se mantenga en equilibrio, por así decirlo, porque el universo mismo busca un equilibrio. Claro. De esa manera, digamos que muchas veces se repiten patrones para que todo funcione de una manera, que el status quo se mantenga en equilibrio. Es muy curioso porque el universo mismo busca un más. Decíamos que la vida manera, digamos, porque muchas veces se repiten patrones y entonces resulta que la abuela también se casa con un hombre difícil y por lo tanto, pues, y entonces mamá resulta que se casa con un hombre difícil, que es papá, entonces se divorcia y resulta entonces que la hija, ¿no? Ha tenido una dificultad y se vuelve a divorciar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los patrones se transmiten o se trasladan pues por el simple hecho de compensar lo que la bisabuela no pudo reparar, o la abuela no lo pudo reparar, pues ahora lo cargó la abuela, pero como la abuela tampoco lo carga la madre, y ahora está en la función de la hija querer compensar su sistema familiar y de tener un hombre difícil como lo fue el bisabuelo, se separa, pero normalmente eso inconsciente en la misma historia. Bueno, ya ahorita ya nos comentaste que es generación tras generación tras generación. Al que no se repite ese patrón. Sí, definitivamente hay cada individuo, que hay individuos que sí cargan o están como más con mucha más inclinación hacia la repetición y hay individuos que no están tan vamos a decirlo así, entran tan inclinados, tan atados a la parte de repetir este tipo de patrones, y aquí precisamente actúa otra ley que quiero explicar. Las personas tenemos una buena y una mala conciencia, ¿sí? La buena conciencia, nosotros somos los hijos más buenos, y los hijos más buenos sí, padres al pie de la letra. ¿Cuáles son esos mandatos? Bueno, si papá, mamá dijeron que yo fuera un profesionista, que yo fuera un padre de familia, que yo un excelente esposo, que yo ganara muy bien, que tuviera prestación, y que jugara con mis hijos, por ejemplo. Y yo estoy siguiendo la buena conciencia de lo que mis padres me dictaron que yo tenía que hacer. Y resulta que el hijo que tiene es el que tiende más a repetir los patrones de los padres. Positivos y negativos. Ok, ¿por qué en los negativos también? Precisamente estoy en la buena conciencia. Y ahora precisamente, digamos que entonces en mi familia, a pesar de que me han marcado esos estatutos, a pesar de que me los han marcado, entonces, a lo mejor, y sin juzgar a nadie, ¿no? Pero a lo mejor mi papá no fue el buen marido, y mucho menos el profesionista, y tampoco ganaba bien. Y sin embargo, me doy cuenta exactamente las mismas historias de mi padre, y lo estoy haciendo porque soy el buen hijo. Okay. Pero vamos, que no van a seguir esos patrones familiares, precisamente el tema quieren compensar, es decir, ellos se van a la mala conciencia. ¿Qué es la mala conciencia? Lo contrario a lo que los estatutos miran. Entonces, en lugar de ser buen padre, la famosa oveja negra, ¿no? Exactamente. Conciencia es la oveja negra. Entonces la oveja negra tiene un nombre difícil, o sea, como lo fue el bisabuelo, se para, pero normalmente eso profesionista de la misma es un artista en el circo, ¿no? O simplemente exacto, ¿no? Ni piensa tener hijos nunca, ¿no? Entonces a lo mejor no es una persona mala, pero se encuentra en la mala conciencia. Fuera de los lineamientos de la familia. Exactamente. Entonces hay quien también está fuera de la con la finalidad de compensar que sigan los mismos patrones, porque en el alma se sabe que no todos los patrones, ¿sí? Okay. Pero aquí nosotros actuamos y es por amor.
El amor es el que nos mueve a repetir los buenos o los malos patrones. Franz, estas son repetidas de forma consciente o inconsciente, es decir, tú te das o no te das como hijo. Perdón, antes de que responda eso, me gustaría también que pudiéramos de la buena conciencia y la mala conciencia, porque a lo mejor unos van a pensar que en esta concepción de lo bueno y lo malo que tenemos, todo lo que está fuera de la familia o esos estigmas es lo malo, ¿no? Pero me parece que deberíamos de definir que no es solo es eso, sino la mala conciencia, y así lo estoy entendiendo yo, va con el simple hecho de no cumplir con las normas establecidas por una familia, ¿no? Porque a lo mejor tu familia está llena de así es, gente mediocre que no ha hecho nada ni nada y que no quieren algo más, y a lo mejor ellos ya lo están haciendo, y ahí es donde salen de a la mala conciencia, ¿no? Fuera de lo que están. Eso sí me gustaría que lo dejáramos claro. Vamos a definirlo, Andrés, y me guardas bien la pregunta, porque ahora la vamos también a resolver. Efectivamente, Andrés, mira, aquí lo que damos precisamente para ilustrar mucho mejor el tema de la buena y la mala conciencia, el maestro Bert Hellinger, antes de estar en sus estudios profundos en psicología, él descubrió estos órdenes del amor. O sea, un orden del amor, el primer orden del amor es querer, es la pertenencia, es la necesidad de estar dentro de. Y para eso también está el otro orden, que es recibir, en la ley del dar y el tomar. Todo debe estar ecuánime. Que no todos los patrones, ¿sí? Okay. Pero aquí nosotros actuamos y es por amor. El amor es el que nos mueve a repetir los buenos o los malos patrones. Franz, estas son repetidas de forma consciente o inconsciente, es decir, tú te das o no te das como hijo. Perdón, antes de que responda eso, me gustaría también que pudiéramos de la buena conciencia y la mala conciencia, porque a lo mejor unos van a pensar que en esta concepción de lo bueno y lo malo que tenemos, todo lo que está fuera de la familia o esos estigmas es lo malo, ¿no? Pero me parece que deberíamos de definir que no es solo eso, sino la mala conciencia, y así lo estoy entendiendo yo, va con el simple hecho de no cumplir con las normas establecidas por una familia, ¿no? Porque a lo mejor tu familia está llena de así es, gente mediocre que no ha hecho nada ni nada y que no quieren algo más, y a lo mejor ellos ya lo están haciendo, y ahí es donde salen de a la mala conciencia, ¿no? Fuera de lo que están. Eso sí me gustaría que lo dejáramos claro. Vamos a definirlo, Andrés, y me guardas bien la pregunta, porque ahora la vamos también a resolver. Efectivamente, Andrés, mira, aquí lo que damos precisamente para ilustrar mucho mejor el tema de la buena y la mala conciencia, el maestro Bert Hellinger, antes de estar en sus estudios profundos en psicología, él descubrió estos órdenes del amor. O sea, un orden del amor, el primer orden del amor es querer, es la pertenencia, es la necesidad de estar dentro de. Nosotros decimos que la buena conciencia es honrar. Si nuestros padres no nos dan mandatos, la buena conciencia al menos es honrar o repetir los patrones que ellos siguieron, buenos o malos, eso no importa. A final de cuentas, lo que el individuo busca es el reconocimiento de los padres. Y si yo como hijo repito la vida de mis padres, incluyendo el que a lo mejor la repito con la finalidad de solucionarla o hacerla mejor que ellos, ya soy un excelente hijo. Y eso es estar en la buena conciencia, aunque el resultado no es tan bueno. Porque nosotros en psicología decimos que a veces el bueno termina malo. Eso okay. Es, ¿no? Y al revés, a veces puede estar la persona que está en la mala conciencia, es decir, haciendo lo que su ego necesita para crecer. Y aunque él se siente feliz, pero está en la mala conciencia, y es la oveja negra. Ok, aquí también recuerdo una regla, después de este comentario nos vamos a corte musical y regresamos con tu pregunta. Claro, pero recuerdo una regla en matemáticas que es más por más igual a más. Entonces es lo mismo, ¿no? Bueno más bueno es igual a bueno, malo más malo bueno, bueno malo es malo, malo bueno es malo. Exactamente. Okay. Algo así, algo muy parecido a eso, sí. Vale, pues entonces vamos a otro tema musical.
musical y regresamos con tu pregunta, Adrián. Regresamos. Perdón, el Brian. Demian. El Demian, completamente en vivo a través de www.redenmedios.org. Y recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes. Pacheco, Ian, Adrián. Adrián. A ver, no sé. Es que primero, es que no te he sabido definir. No sé si eres una persona o qué cosa. Soy un egresado del CONALEP. Entonces, no es cierto. No es cierto. ¡No! Disculpa, me retracto de lo que acabo de del decir. CONALEP. A los del CONALEP solo los puedo ofender yo. Me retracto de lo que acabo de decir. Ok, ¿en qué estábamos? Justo estábamos hablando antes del corte musical de cómo se daba esta repetición de los patrones, ¿no? Y hablábamos de que si la bisabuela había tenido un matrimonio complicado, la abuela lo iba a repetir, y así mismo la madre, y así mismo la hija, y así mismo N cantidad, hasta que se hiciera como la liberación. Pero preguntaba yo, esa repetición es de forma consciente, se hace como, digo, a nadie nos gusta el sufrimiento a veces, ¿no? Así lo hacemos, sí. Bueno, a los sadomasoquistas también. Bueno, perdón, no generalices. A mí me gusta cuando me golpean. No, estamos platicando. Ahora entiendo el chupetón y las cortadas. No, justo hablábamos como de esto. ¿Es consciente hasta cierto punto esta repetición? Definitivamente en la mayoría de los casos no es consciente. Y cuando hablamos de esta parte, precisamente se dice, o sea, se ha encontrado que el individuo tiene su energía puesta, el 80% de su energía puesta en la implicación sistémica y el 20% en su vida. O sea, que el individuo su energía está puesta solamente el 20% en su propia vida, pero el 80% de su energía está puesta en la implicación sistémica, y la implicación sistémica significa el patrón que se sigue repitiendo generación con generación. O sea que es un rango demasiado alto de energía puesto en algo que ni siquiera nosotros a veces podemos resolver, y lo hacemos por amor. Quiere decir entonces que en la mayoría de los casos no somos conscientes. Vamos a ilustrar un ejemplo. Que nos expliques cómo es esto de por amor. O sea, es como un amor inconsciente también. Es un amor inconsciente. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos. Yo hago un ejercicio en el consultorio, un ejercicio muy interesante, y de pronto yo, por ejemplo, llega una mujer y me dice, es que a ver, yo estuve con una pareja, mi primer pareja. ¿Cómo se llamó tu primer pareja? Mi primer pareja se llamó Hugo. Ok, y mi segunda pareja, ¿cómo se llamó? Pues se llamó Francisco. Y la tercera, Pedro, y la cuarta, Luis. Pongamos, ¿no? Entonces resulta que Hugo, ¿y cómo era Hugo? A ver, dime cómo era Hugo. Bueno, Hugo era pues un hombre con un carácter difícil, era explosivo, era machista, era tomador, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, ¿y cómo era el siguiente? No, pues también, nada más que este era más celoso. ¿Y cómo era el tercero, no? Y pues estos tres, pero la verdad es que a veces era un poco cariñoso, pero casi igual, ¿no? ¿Y cómo era el cuarto? Bueno, pues tenía todas esos efectos, pero además era muy vicioso, le gustaban las drogas, ¿no? Bueno, ahora decime, ¿quiénes de tu familia eran viciosos? Quiénes eran gritones, y entonces empezamos a contestar al ejercicio, y dice ahí, por ejemplo, bueno, pues descubro que era papá, descubro que era el abuelo, este es del papá, este es del abuelo, este es del tío, este es del papá, entonces al final observamos de quiénes eran esas actitudes, y termina ganando el papá o termina ganando el abuelo, y entonces yo les pregunto, ¿con quién te casaste? Claro. ¿O con quién estabas al final? ¿O a quién estabas buscando? Inconscientemente. Entonces se dan cuenta y me dicen, pues a mi papá. ¿Ves lo que estabas haciendo? Entonces ahí surge esa pregunta. ¿Eres consciente de lo que estás haciendo? Realmente no. Realmente la mayoría no somos conscientes de los patrones que estamos repitiendo. Y entonces yo le pregunto a ella, ¿por qué estabas buscando a tu papá? Bueno, a lo mejor estaba buscando a mi padre o a mi abuelo con la finalidad de llevar una mejor relación que la que ellos llevaron con mi abuela o con mi mamá. A ver si así yo, por amor, inconscientemente, podía hacerlo mejor que ellos, o podía hacerlo mejor que ellas. ¿Me explico? Entonces quiere decir que la mujer trae en su espalda la carga de las mujeres de su sistema familiar, y lo hace de una manera inconsciente. Es increíble, ¿no? Porque finalmente
digo, son cosas en las que pocas veces te pones a pensar. Siempre dices, es que ¿por qué? Porque siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa lo mismo. Y de repente usamos tanto esa frase que dices, pero no sé por qué. Y quizá es el mismo inconsciente que te está mandando o te está indicando la dirección, el sentido. Efectivamente, entonces aquí nos damos cuenta, también podríamos observar que puede haber un tema de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, a veces yo cuando llegan pacientes al consultorio les pregunto cuál es su enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónica. Y cuando tienen una enfermedad crónica, los pacientes me facilitan todavía más la terapia, ¿saben? Porque la enfermedad nos habla de cuál es el asunto tanto emocional como familiar que se está viviendo. Entonces de pronto llega una paciente y me dice, es que bueno, sí, yo tengo muchos problemas, a mí me va muy mal, la verdad es que tuve una vida pues no tan grata en la infancia sobre todo, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, ¿y cuál es tu enfermedad? Pues mi enfermedad es diabetes, por ejemplo. Ok, vamos a analizar, ¿y quién de tu familia tenía diabetes? Y entonces empezamos a hacer un ejercicio llamado genograma o árbol genealógico. Y empezamos a dibujar su árbol genealógico o su genograma, con la finalidad de ir encontrando quiénes tenían ese mal. Y entonces empezamos a buscar, pum, 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 pum. Y entonces ya resulta que la mamá también es diabética y la abuela materna también es diabética y el abuelo paterno también es diabético. O sea que el resultado... Eso viene de ahí, desde generaciones atrás. Entonces yo le digo, ¿te das cuenta la propensión o el grado de vulnerabilidad que tenés tú a contraer esta enfermedad? Pues es bastante, ¿no? Y te pusiste a pensar que probablemente esto sea un tema familiar, sistémico familiar. Y me dice, tal vez. Le dije, a ver, vamos a analizar. Le dije, porque la diabetes es falta de dulzura en la infancia. Ese es el origen de esa enfermedad. Entonces yo le pregunto, le digo a ella, ¿cómo le fue a tu abuelo paterno en la infancia? Sí, la verdad es que le fue muy mal, él fue huérfano, lo abandonaron y lo golpeaban mucho. Y entonces le pregunto, ¿cómo fue la vida de la abuela materna, ¿no? Para ver que tenga diabetes. Dice, sí, es que su mamá murió y luego el papá pues tomaba demasiado y la llevó con una madrastra que la maltrataba también. Ahí está la diabetes. Factor de provocación de enfermedad, ¿no? Entonces ahí se genera. Y entonces de pronto viene la madre. ¿Y cómo fue a la madre? Bueno, pues sí, mi madre pues también tuvo una vida difícil. ¿Y cómo estás tú? Pues lo mismo. Entonces de alguna manera tanto las vivencias que se han tenido, digo, cada quien su historia, claro, pero muy parecida. Y al final la enfermedad nos viene a revelar que todos... Que la persona viene a cargar lo que los otros no pudieron resolver y lo hace por amor. Los hijos muchas veces ayudamos a los padres a cargar lo que ellos no pueden resolver y lo hacemos por amor, para ayudarles con su carga. Y eso es una cosa que lo hacemos por un amor inconsciente. Nadie nos lo dice, nadie nos lo pide, pero nuestra alma busca compensar en el sistema familiar. Y si mamá y papá traen una carga o los abuelos traen una carga, inconscientemente yo me lo voy a cargar en mi vida. El problema con esto es que cuando yo me cargo algo que no es mío, dejo de vivir mi vida en ese momento y me empiezo a confundir. Y entonces ya vivo de una manera pues no grata porque no me estoy desempeñando correctamente, porque digo, ¿por qué sigo cometiendo los mismos errores? No me entiendo por qué sigo cometiéndolos y me saboteo y a veces incluso puedo llegar a sentir que no soy yo mismo y que no encuentro las claves, que no me encuentro en la vida, pues no me encuentro en una vida propia, en una vida personal. Y sí, soy feliz agradando a mis padres, pero no soy feliz con lo que yo mismo hago por mí. Claro. Y bueno, no sé qué ibas a preguntar. Yo ya quería pasar a la siguiente parte de la quería segunda hacer parte. Como un previo. Por ejemplo, poniendo un hipotético caso, ¿no? Existe una familia, pero la familia de repente se rompe por X situación. Supongamos un viaje o gente que decide formar como una vida en el extranjero donde, por ejemplo, no sé, mis hijos o yo quisiera irme al extranjero, que mis hijos no tuvieran contacto con mis padres. Ellos tendrían la propensión de repetir ciertas conductas aunque no hayan conocido ni tenido contacto con mis padres. Yo mismo en el consultorio he conocido muchos casos de hijos que no conocieron a su padre, a su figura paterna, por así decirlo, y el día que se encuentran se dan cuenta que son totalmente parecidos, incluso que le van al mismo equipo de fútbol, incluso que les gusta la misma comida y jamás en su vida se habían visto.
Eso es lo mismo que sucede cuando un electrón es disparado por el acelerador de hadrones, ¿no? Ese experimento que se hizo en Suiza. El electrón del mismo átomo se dispara por un lado y el otro, en otro tubo, actúa exactamente igual. Lo mismo nos pasa a los seres humanos. Sí, efectivamente se repiten, aunque hecho, no nos conozcamos. De hecho, esa analogía la hacen precisamente en una película que se llama Solo los amantes sobreviven. Al final cierran la película con ese ejemplo, ¿no? Y están viendo otra pareja y se ven ellos mismos como son una pareja, pero se ven ellos mismos como un solo ser, y que haciendo la metáfora que si en la distancia van a sentir lo mismo. Y sí, es cierto. O sea, tarde o temprano siempre se repite este patrón, claro, ¿no? Y ahorita que, bueno, ya quiero que te decía que quería pasar a la segunda parte de esto, que es como la manera de resolverlo. Por ahí tenías una pregunta que hacían, ¿no? Que tiene que ver con... ¿Hacemos regresando al corte o no, la pues lanzamos para...? de una vez, para que empecemos con esto, y regresando del corte, pues ya aterrizamos todas las ideas. Ok, Tere Martínez, que nos está escuchando aquí en la Ciudad de México, nos dice que cuál es la práctica más efectiva para hacer la liberación. Tere, muchísimas gracias por la pregunta. Y pues bueno, regresamos después de esta pausa musical para darle la salida, pero me parece que es una interesante respuesta la que nos vas a dar. Sí, claro que sí. Ok, eso se llama Here With Us. Justo estamos platicando sobre el tema de la liberación de la carga de mis antepasados. Ya me estoy proyectando aquí. Aquí ya se escuchan a Papi que se tarda, es porque pues estaba en la proyección, ya estaba aquí como tomando la consulta, estábamos viendo de qué forma lo podíamos ayudar, pero pues ya le dijimos que no se preocupe, que con amor se cura todo. Entonces... Me acaba de decir lo mismo que me han dicho todos los psicólogos durante toda mi vida. Ya no tengo solución. todo. Aún no eres un caso perdido, amigo, no eres un caso perdido. Ok. Entonces, repite la pregunta, por favor. La pregunta que nos manda Tere Martínez, en la que nos decía, ¿cuál es la práctica más efectiva para hacer una liberación? Pero yo le sumaría que sea correcta, ¿no? Porque finalmente puedes buscar como la primer salida y pues no vas a llegar como a algo positivo, ¿no? O sea, puedes llegar a la destrucción. Quizá tienes la liberación, pero pues no lograste como terminar o cerrar el ciclo. Claro, bueno, pues para Tere, esta respuesta es para vos. La práctica más efectiva para hacer una liberación de este tipo de patrones, pues es una constelación familiar. Se puede hacer también una constelación individual. Si el terapeuta está calificado para hacer cualquiera de las dos, adelante. Quiero hacer un comentario breve. Hay muchos consteladores que son solamente consteladores, pero no son psicólogos. Entonces, un psicólogo constelador es muchísimo más indicado que un constelador simple y solamente, porque muchas veces hay consteladores que hacen la constelación como si fuera un show. Y la verdad es que las constelaciones no son un show ni un espectáculo ni nada, son algo muy serio que hay que darle la ética adecuada y el peso adecuado, ¿no? Y sobre todo el terapeuta debe mirar en el alma del paciente para poderlo ayudar. Santiago, ¿nos puedes explicar en qué consiste una constelación para la gente que es nueva o gente que quiera como conocer un poco más de este tema? ¿En qué consiste una constelación en general? Y pues ya vemos cómo se lleva a cabo una de liberando la carga de mis antepasados. Sí, mira, cuando hablamos del tema de las constelaciones familiares, el constelar significa acomodar, ¿no? En la palabra alemana, in der Familien ausstellen, significa, se traduce como constelaciones familiares, pero realmente es como la acomodación, el lugar que cada individuo toma en su familia, ¿no? Que los hijos tomen su lugar, que los padres tomen su lugar, que los abuelos tomen su lugar, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces sin querer también nos salimos del lugar que nos corresponde. Es decir, ¿cómo se sentiría un guardameta que también tiene que correr hasta la otra portería para meter goles y luego regresar para cubrir la puerta? Eso es realmente difícil, ¿no? Claro. Entonces ahí realmente para eso son las constelaciones familiares, para que cada quien tome su lugar. Constelación familiar significa eso, que cada quien tome su lugar. Pero también significa que cuando yo estoy constelando a mi familia, me voy a dar cuenta si todo el mundo está en su lugar. Y si no están en su lugar, quiere decir entonces que hay un problema serio, porque es un problema de falta de adaptación y de acomodación. Entonces, la constelación familiar se lleva a cabo es una terapia grupal
que se lleva a cabo en un lugar tranquilo, donde las personas constelan sus temas familiares. Por ejemplo, una persona puede constelar que a lo mejor, como decíamos, ¿no? A lo mejor está el tema de la diabetes, por ejemplo, ¿no? De la mujer que sufre de diabetes, y para poderse liberar de esa carga del pasado, vamos a constelar a la abuela, vamos a constelar al abuelo, a lo mejor a la madre. Y entonces vamos a acomodar personas que no nos conocen, y no les vamos a decir tampoco, en mi caso yo no lo hago saber, ¿sí? Y también hay unas nuevas constelaciones familiares que apenas estuve entrenando con Bert Hellinger, que nos enseñó las nuevas constelaciones familiares y que no se necesitan muchos movimientos. Entonces se acomodan las personas con la finalidad de representar el alma familiar de aquel que quiere constelar o sanar el tema, y se trabaja desde el alma con palabras que son claves, ¿no? Palabras como gracias, por favor, te doy un lugar en mi corazón, son palabras que ayudan al alma a sanar, y aunque las personas reales no estén presentes, con las que los representan es más que suficiente, y así ayudamos al sistema familiar de la persona que tiene el problema a sanar. Ok, perdón, tenemos saluditos y un comentario o pregunta. Primero saluditos para Argelia Merit, Sandy Zamora, Israel Galloso, Cintia Rodríguez, Ivonne Nájera, Equilibra tus emociones, Miguel, Cultura Global Cancún, Miguel Carranza, Cari Ramírez y Jorge Noyola nos comenta y nos pregunta: hola, buenas noches, me parece un tema interesante, sin embargo todos somos emocionales por naturaleza, e incluso es lo que nos marca la personalidad. En este sentido, ¿puede vivir alguien con estas cargas y tener éxito, o se está condenado al fracaso? Saludos y gracias. Bueno, me gustaría en alguna ocasión para nuestro amigo, en alguna ocasión dar una charla específica del éxito, para poder dar cuáles son los ingredientes específicos para tener éxito, pero definitivamente yo podría decir lo siguiente: si papá, por ejemplo, tuvo fracaso, probablemente yo lo voy a seguir por amor, y a lo mejor también voy a tener un fracaso, ¿no? Si hubo pobreza en mi familia, por seguir a mi familia, probablemente yo tenga pobreza. Hay quienes pueden romper con esos paradigmas, por supuesto, pero las cargas familiares pesan demasiado. Y, por ejemplo, hace un momento nos estabas explicando, ¿no? Que debemos como tomar un lugar y debemos como actuar como de cierta forma dentro de la constelación. Ese lugar en referencia, o qué te marca como estás en lo correcto, o estás en lo incorrecto, o estás obteniendo este resultado quizá porque estás en este lugar. Digo, no yéndonos al maniqueo de bueno o malo, sino ¿qué te marca el lugar en el que debes estar? Bueno, pues que los hijos son hijos, los padres padres, los abuelos abuelos. O sea, y lo estoy diciendo como muy trillado, es muy trillado lo que estoy diciendo, pero a la vez es lógico. ¿Por qué? Porque a veces los hijos quieren ser superiores a los padres, o los hijos quieren tomar los lugares de los abuelos, o a veces la gente se excluye, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que nos marca es que todos entren en sintonía, porque no existan excluidos, y que cada quien tome su lugar. Ok, pues Santi, pues ya llegamos al final, a la triste historia de esta noche. Pero antes, dinos dónde te podemos encontrar. Antes, conclusiones al respecto sobre el tema, y por favor, como siempre, tu forma de contacto. Y pues ya. Te hago la tarea más difícil. Sí, ¿verdad? La conclusión es que las cargas familiares se pueden soltar. Yo mismo en los cursos de autoestima que doy, o en los cursos de constelaciones familiares que doy, precisamente les enseño o les comparto la manera de cómo se pueden despojar de estas cargas familiares. Te puedes descargar de muchas cosas que no te sirven, que no te funcionan, y que además no puedes resolver. Esa es la conclusión. Sí se puede, pero deben de ir con terapeutas calificados. Por favor, no vayan con gente que hace show, porque esto no es un show. Empero hay mucho charlatán ahora con esto de las constelaciones, y solo habemos quienes estamos pocos, que estamos facultados y que hemos entrenado con Bert Hellinger en persona. ¿Algún tip para saber, o sea, que no voy con un charlatán, que no voy con...? Porque finalmente de repente uno busca como una salida quizá, ¿no? Y lo primero que encuentras es
esto. Entonces, algún tip, Santiago, que tú nos puedas dar para decir, él sabe constelar, no sé, te das cuenta desde los autores que habla, la forma en la que te trata, no sé. Sí, bueno, poder preguntar si han entrenado con Bert Hellinger o alguno de sus alumnos directos de Bert Hellinger para saber si realmente son consteladores efectivos, ¿no? Y bueno, y por el otro lado también, pues si nosotros fuimos a una constelación y después nos damos cuenta que no pasó nada, que solamente fue como un show o un psicodrama, porque también hay personas que hacen psicodrama, que no es lo mismo que la constelación, la verdad es que eso no funciona, ¿no? Voy a dar constelaciones familiares, voy a hacer algunos talleres de constelaciones familiares a mediados de julio. Ahorita estoy bastante ocupado, pero voy a dar constelaciones familiares. Voy a estar en Tlalnepantla, que es donde está mi sede, ahí por Gustavo Vaz, y en Cuautitlán Izcalli también voy a estar dando constelaciones familiares. Son los lugares ahorita donde voy a estarlos impartiendo. Y bueno, pues Equilibra tus emociones es mi canal en YouTube, así me encuentran en YouTube, en el canal. Tengo todas estas charlas grabadas, son maravillosas, hay muchos temas que les puedo compartir. Mi correo es equilibratusemociones@hotmail.com. Me encuentran igualmente en Facebook como Equilibra tus emociones. Los teléfonos de consultorio son 6547-6178, repito, 6547-6178. El teléfono móvil donde seguramente me encuentran más es el 55-2855-1494, una vez más 55-2855-1494. Ok, ya nos estamos yendo. Y bueno, ahorita decías algo, ¿no? ¿Cuáles tips para definir si están yendo con el correcto o el incorrecto? No se preocupen, evítense la pena, váyanse a lo seguro. Aquí está Santi con nosotros. Entonces, ¿para qué buscan? Pues nosotros nos vamos. Muchas gracias, Santiago, como siempre. Gracias. Un gustazo, esperamos la siguiente visita. Y nosotros somos los Redentores. Soy Papazuelos, Brian, Demian, y nos vamos a despedir con algo de Brian Molko, un verdadero